Buenas tardes, les presentaré mi proyecto final, un helicóptero de 2 grados de libertad. Mi nombre es Montiel Navarrete Liut y este proyecto es para la materia de control aplicado. Nos encontramos en el semestre 2023-2. Un control de 2 grados de libertad, como su nombre lo indica, es un sistema que trata de emular un helicóptero con una restricción en su movimiento. Este sistema solo puede moverse en el eje vertical y en el eje horizontal, de manera angular. Al movimiento en el eje vertical lo denominamos pitch y al movimiento en el eje horizontal lo denominamos yaw. Este sistema utiliza 4 potenciómetros, 2 de los cuales son utilizados para medir el ángulo en el que nos encontramos. Los otros 2 son utilizados para seleccionar el ángulo al que deseamos llegar, y los actuadores de nuestro sistema son los 2 motores que podemos observar en la imagen. Nuestro diagrama de bloques para el control del pitch, recordemos que es el eje vertical, es el siguiente. Tenemos un potenciómetro, el cual nos dará la referencia del ángulo al que queremos llegar. El voltaje de ese potenciómetro recibirá un tratamiento para convertirlo en un ángulo, el cual recibe nuestro controlador, y mediante este define una señal de PWM para nuestro circuito integrado L293D que controlará a nuestro motor. Al moverse nuestro motor, girarán las hélices y se creará una fuerza que hará que se mueva uno de los ejes. Esto modificará el valor de nuestro potenciómetro que mide los grados y devolverá esa misma señal a nuestro controlador. Para nuestro eje horizontal, es decir, el yaw, tenemos un diagrama exactamente igual. Simplemente cambian el motor que funciona y el potenciómetro de medición. Para empezar, utilizamos una versión de la segunda ley de Newton, pero para velocidades angulares, y la modificamos para tenerla en relación de la aceleración angular. Mediante un equilibrio de fuerzas, llegamos a las ecuaciones número 3 y 4, que nos brindan el comportamiento que tendría nuestro sistema. En el recuadro de abajo a la izquierda podemos ver, tenemos un momento de inercia, denominado J, una fuerza de empuje producida por las hélices, denominada T. Tenemos una constante de torque de reacción generado por las hélices. Esta constante es una que relaciona al eje vertical con el eje horizontal, ya que el movimiento de uno llega a afectar al otro debido al funcionamiento de las hélices. Igualmente tenemos los coeficientes de fricción para los potenciómetros que miden nuestros ángulos en los diferentes ejes. Tenemos el efecto de la fuerza gravedad sobre el motor del pitch. Tenemos una distancia entre el eje vertical y el centro de masa. Esta igualmente se emplea para la ecuación número 3, la del pitch. Y finalmente tenemos la distancia del eje vertical al motor tanto del pitch como del yaw. Y primeramente tendremos que linealizar nuestra ecuación número 6, que es la que representa el pitch. Para esto hacemos una serie de Taylor alrededor del punto de operación 0, que es el de su estado inicial, y para simplificarla aún más tomaremos en cuenta que las constantes K-Y, es decir, las constantes K del yaw, no afectan al pitch. Igualmente diremos que las constantes del pitch no afectan al yaw, llegando hacia las ecuaciones 6 y 7, con las cuales podemos hacer nuestras funciones de transferencia para pitch y yaw 8 y 9, las cuales nos relacionan el ángulo de salida con la fuerza de empuje de los motores. Estas funciones de transferencia están en función de la fuerza que aplican los motores. Queremos relacionar el ángulo de la salida con el voltaje que se le suministra a los motores. Para esto vamos a hacer unas relaciones entre el torque con la densidad del aire, el coeficiente de empuje, el área de la hélice al girar y sobre todo su velocidad de giro. Asimismo, esta velocidad la vamos a poner en función de la velocidad angular y el radio de la hélice. Crearemos una constante K, relacionará todas las constantes que tenemos en nuestro sistema. Realizamos una experimentación en la cual aplicamos distintos voltajes
a los motores y vemos la velocidad a la que llegan. De esta manera tenemos la velocidad tanto en radianes sobre segundo como en revoluciones por minuto, y tenemos una manera de relacionar el voltaje con la velocidad a la que se mueve el motor. La ecuación número 14 es la que nos relaciona el voltaje con la velocidad angular, y llegamos a nuestras funciones de transferencia definitivas, la número 17 y número 18, las cuales nos relacionan el ángulo de salida con el voltaje suministrado al motor, para el ángulo pitch como tanto para el yaw. Aquí podemos observar nuestras ecuaciones en el espacio de estados para el pitch y el yaw. Existen algunos parámetros que no conocíamos, los cuales eran los coeficientes de fricción de nuestros potenciómetros y nuestra constante K. Para obtenerla utilizaremos las ecuaciones 30 y 31, y a estas ecuaciones les aplicaremos la estimación paramétrica. Este es el código en MATLAB utilizado. Primeramente hacemos pruebas experimentales en las cuales obtenemos los ángulos del pitch y los colocamos en un vector cuyas dimensiones son de 50 mediciones por un valor. Hacemos lo mismo y creamos otro vector llamado phi para pitch, el cual está compuesto por 50 mediciones, los cuales serían nuestras filas, y dos columnas, ya que son dos los parámetros que no conocemos. Estos valores se obtuvieron de las ecuaciones mencionadas anteriormente para relacionar cada uno de los parámetros que no conocemos con su respectiva ecuación y su importancia en nuestra ecuación definitiva. Para el caso de yaw tenemos lo mismo, medimos a diferentes voltajes el ángulo al que llegaba el motor y realizamos también un vector llamado phi y, en el cual tenemos 50 mediciones y solo una variable que desconocemos. Cabe mencionar que la variable k la conoceremos gracias a el vector θp, el cual nos dará los parámetros que desconocemos de nuestra ecuación para el pitch, siendo el primero nuestra constante k y el segundo nuestro coeficiente de fricción. Con esta constante k podemos aplicar la misma estimación paramétrica al yaw y obtendremos nuestro valor de fricción para el potenciómetro del yaw. Aquí podemos ver dos gráficas en las cuales vemos cómo cambiaron estos parámetros que desconocíamos alrededor de cada iteración del programa. Vemos como en un principio tienen valores muy separados uno de otro, pero poco a poco van convergiendo a un valor definitivo. Con más experimentación podríamos haber llegado a resultados más exactos. Aquí tenemos la simulación en lazo abierto, ya sustituyendo los valores que acabamos de encontrar en nuestra función de transferencia, y vemos cómo se comporta nuestro sistema. Vemos que en el caso del yaw se pasa un poco de la salida, y para el caso del pitch llega de manera perfecta. Aquí podemos observar nuestras funciones de transferencia ya con los valores sustituidos. Aplicando un control proporcional utilizando la herramienta de root locus de MATLAB, RLTool, llegamos a las siguientes funciones ya controladas. El paso siguiente fue obtener el sistema de manera discretizada para poder implementarlo en un microcontrolador. Aquí podemos observar cómo aplicamos el método de Euler, el método hacia adelante y hacia atrás, el método del trapecio, el método de retén de orden 0 y de primer orden para cada una de nuestras funciones, tanto como para el pitch como para el yaw. En el caso del método de Euler hacia adelante, solo pudimos aplicarlo a el pitch, debido a que en el yaw teníamos errores con la gráfica, ya que convergía a valores muy altos o muy bajos, que tendían a infinito. En el caso del método de Euler hacia atrás es donde obtuvimos nuestro mejor resultado. Son prácticamente iguales las funciones. Para el caso del método trapezoidal, vemos que en el pitch tiene un comportamiento que se asemeja más a lo que esperaríamos de
una función discretizada. Con el retén de orden 0, en el caso del yo, los valores se alejaron demasiado de el valor al que queremos llegar, y en el caso del pitch, el sistema se volvió inestable. En el retén de primer orden vemos que el sistema se comporta de manera similar al trapezoidal en el caso del pitch, y en el caso del yo tenemos el mismo problema que en el retén de orden 0. Aquí podemos observar el código que se implementó en el microcontrolador ESP32 para poder realizar el control de nuestro sistema. Tenemos una R, que es nuestro valor deseado en ángulos, la Y, que sería nuestro valor actual en el que se encuentra nuestro motor. Tenemos un error denominado por la letra E y un valor que se le aplicará al voltaje, determinado por la constante de proporcionalidad, y el error. Simplemente hacemos unas limitaciones en el valor para que no exceda a los 5 volts que se le pueden suministrar a nuestro motor, y hacemos lo necesario para realizar el cambio de giro del motor y que este provoque una fuerza de empuje hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda. Finalmente, establecemos el ciclo del PWM para que recibamos en el motor el voltaje que necesitamos y guardamos los valores anteriores para la siguiente iteración. Se cumplieron los objetivos de control, ya que en los valores cercanos al punto de operación, el sistema se controla de manera perfecta. Las perturbaciones que se le aplican al sistema son controladas por nuestro programa y regresan al valor necesario. Hubo problemas en el diseño de la planta, de toda la estructura de esta. Y también tuvimos problemas en la estimación paramétrica, debido a que se necesitaba de más experimentación para llegar a valores más exactos. Otro problema que se notó aquí fue la falta de datos técnicos por parte de los fabricantes para los motores y para los potenciómetros. Debido a esto, se tuvo que obtener varios valores de manera experimental. Finalmente, estas son nuestras fuentes bibliográficas.